corrección. La ingeniera Gallego ya ha corregido más de la mitad, pero todavía le falta corregir algunos más. Después, con la calificación conceptual, porque es un concepto el que se pone, recuerdo algo que ya dijimos, pero bueno, recordémoslo, que se pone una nota de concepto. Esa calificación conceptual va a hacer una planilla en Excel y la va a colgar en el aula virtual y ahí la vamos a tener disponible todos, o en el autogestión y la vamos a tener disponible todos con la calificación del primer trabajo que ustedes presentaron. ¿Estamos? Nosotros hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el uso conjunto de las últimas dos herramientas que vimos. Ustedes se acuerdan que cuando vimos Ishikawa, que planteó y creó estas herramientas, él decía que las asimilaba a las armas de un shogun, y decían que eran muy poderosas cada una en sí mismo, pero mucho más poderosas si se usaban en conjunto. Bueno, la idea es ver cómo, para variables continuas, es decir, para factores de calidad, características de calidad que puedan ser medibles, nosotros podemos utilizar en conjunto los histogramas y los gráficos de control. Eso vamos a ver, y vamos a ver algunos conceptos más, de manera que terminemos hasta aquí con una parte del teórico. Después vamos a ir con el práctico, como venimos haciendo en todas estas clases, y la semana que viene, el día 29, va a ser otra vez una clase puramente práctica, porque allí vamos a aprovechar para hacer una buena cantidad de ejercicios y ponernos al día con el práctico antes que yo siga avanzando después con el tema teórico que viene a continuación. ¿Estamos? Entonces, la idea es que la próxima clase, simplemente ustedes directamente desde las 6 de la tarde se van a linkear al link del práctico. La clase de hoy, en cambio, va a ser como todas las que venimos haciendo. Empezamos con el teórico. Cuando terminemos el teórico, vamos a pasar al práctico. Bueno, ya estamos en condición de empezar. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien me quiere decir algo antes que pasemos a la presentación? ¿No? Bien. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a recuperar información. Me dan un minuto para que yo me acomode la pantalla para poder verla bien. Y aquí vamos a ocultar esto y vamos a buscar un puntero por comodidad. Un puntero láser. Bien. Ok. Decíamos entonces que la idea es poder utilizar ambas herramientas en conjunto. Nosotros habíamos visto que había distintos gráficos de control. En principio, los gráficos de control que primero vimos, que vimos en la clase anterior, son los gráficos de X media y R. Y estábamos hablando de gráficos para variables continuas, o sea, aquellas que podíamos medir. Y también habíamos dicho que los histogramas lo íbamos a hacer para variables continuas, o sea, aquellas que podíamos medir. Por lo tanto, es interesante ver para qué nos sirve el análisis conjunto de ambas herramientas. Si nosotros hemos tomado una serie de datos y tenemos planillas con datos tomados en distintos instantes de tiempo, nosotros podríamos, agrupando todos esos datos tomados en distintos instantes de tiempo, armar un histograma de frecuencia. Y si nosotros los desagregamos por unidad de tiempo aplicando la herramienta del gráfico de control, también podríamos hacer un gráfico de control. Es decir, que con un sistema de toma de datos, nosotros podíamos tener materia prima para confeccionar ambas herramientas, tanto el histograma como el gráfico de control. Muchos de los ejercicios que ustedes tienen en el práctico son de este tipo, que tienen histogramas y gráfico de control a la vez. Entonces, una vez que hacemos el gráfico de control y hacemos el histograma, tendríamos que analizar las distintas situaciones que se nos podría plantear. Supongamos que nosotros tenemos un gráfico de control de este tipo. ¿Qué habíamos dicho? Que analizando un gráfico de control con un número de puntos más o menos importante, unos 20 puntos, 25 puntos,
Si nosotros teníamos un punto fuera de los límites de control, como es este ejemplo, ¿ven? Cada uno de estos es un punto que lo hemos ido uniendo, que representa un instante de tiempo, que es un muestreo hecho, y si este es el gráfico X media, lo que tendríamos aquí es la media de las medias en la línea central, más 3 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar, los límites inferior y superior de control, y lo que tendríamos aquí son muestras tomadas en el tiempo. ¿Está bien? Aquí lo que pondríamos es la media de cada muestreo. 5, 6, 7 observaciones. Y la media. Ese punto lo graficamos. Y ahí vamos graficando en el tiempo. Si tenemos un gráfico de control de este tipo, y ya tenemos un punto fuera de los límites de control, nosotros sabemos que nuestro proceso está fuera de control estadístico. Sabemos que es un proceso que está descontrolado, porque las probabilidades que en una distribución normal haya un punto, una observación, fuera de las más o menos 3 desviaciones estándar son bajísimas. O sea que una observación durante 20 puntos, con un punto fuera de esos límites, me indica que mi proceso está fuera de control estadístico. Quiere decir que a este horario, en ese día en que yo tomé ese muestreo, pasó algo especial. Hubo una causa asignable de variación, una causa especial. Tuvimos la presencia de causas especiales. Y si además con todos nuestros datos nosotros hiciéramos un histograma y tuviera un histograma como este, ¿qué tendríamos allí? Que si bien el histograma es exacto, porque el valor medio coincide con el valor especificado, no es preciso, porque el rango de observaciones es mayor que el de tolerancias. Por lo tanto, en este sector y en este sector lo que yo tengo es scrap. Fíjense, este sería el peor de los mundos. Antes le habíamos llamado estado de caos. Tenemos un proceso fuera de control y además estamos teniendo scrap. ¿Qué significaría una situación como esta? ¿Cuál sería la decisión a tomar? ¿Qué haríamos? Nosotros no sabemos si este scrap se da porque el proceso está fuera de control estadístico o este scrap se da porque el proceso no es capaz para cumplir con las especificaciones. Porque nuestro histograma lo que está haciendo es comparar con los requerimientos de mi cliente, que son sus especificaciones técnicas. Y no estamos pudiendo cumplir porque tenemos scrap, tenemos no conformidades. Lo que no sabemos es por qué tenemos esas no conformidades. Porque si mi proceso está fuera de control, yo hice este histograma ahora, mañana hago otro y me puede dar distinto. Conclusión, lo primero que tendría que hacer yo es tratar de controlar mi proceso. ¿Y cómo controlo mi proceso? Y la forma lógica de controlarlo es detectar esa causa de variación especial, es detectar por qué nos fuimos fuera de los límites de control y tratar de eliminarla. Ahora, yo tengo una gran ventaja si tengo que detectar esa causa. Yo, por ejemplo, aquí ya sé en qué momento se produjo esa situación. Con lo cual yo podría perfectamente poner mi cabeza de una espina de pescado para analizar causas. ¿Qué pasó este día y esta hora que me salieron muy grandes las piezas? ¿Se dan cuenta? Y uno podría detectar las causas y eliminarlas y resolverlas para que este gráfico de control a futuro sea un gráfico que demuestre que está controlado y podríamos ver luego qué tal es la capacidad de mi proceso. Muy bien. Entonces, este es el peor de los mundos. Lo primero que tengo que hacer es tratar de controlarlo. Cada vez que yo actúo sobre mi proceso, todos los datos que tomé ya no sirven. Tengo que tomar datos de nuevo. Fíjense esta otra situación. Supongamos que yo tengo mi proceso fuera de control. Sin embargo, cuando hago el histograma, el proceso me da que es exacto, porque el valor medio coincide con el especificado, pero además es preciso. El rango de mi proceso es menor que las tolerancias, con lo cual todo lo que yo estoy produciendo está conforme
a la especificación y a los requerimientos de mi cliente. Sin embargo, mi proceso está descontrolado. Y acá yo pregunto, si me lo quieren contestar por el chat, o alguien levanta el micrófono y me contesta, estaría muy bueno. Yo pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ante una situación como esta? Un proceso que muestra estar fuera de control estadístico, es decir, que hay causas especiales, y sin embargo no tengo scrap. A ver, ¿quién me contesta? Activen el micrófono y espero la respuesta. ¿Un diagrama de Pareto podría servir? ¿Para qué? Porque yo fundamento esto principalmente, porque si lo ves por el lado de Ishikawa, es como que no ves una causa a la cual analizar. En ¿Por qué cambio, no? en un Pareto, ves más, lo ves más visible al problema que en el caso de un Ishikawa, que tenés que... Diego, no Sí, tengo defectos para contar en un Pareto. Si no hay defectos. Mirá, no hay defectos. Están todos bien. bien. Entonces, Pareto no puedo hacer. Al contrario, sí tengo acá que una causa de variación, por lo cual me dio en promedio las observaciones de esta hora muy grandes, que me demuestran que el proceso está variando por causas especiales. Es decir, que hay algo ahí asignable que hace que mi proceso no sea confiable, porque no va a ser estable en el tiempo si está fuera de control. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Preguntar por qué se salió de control del sistema. Ah, excelente. Y preguntarse por qué es justamente hacer un Ishikawa y empezar a preguntar los por qué. Aplicar los 5 por qué, ¿se acuerdan? ¿Por qué a esta hora me dieron en promedio más grande, tan grande las piezas? Y me lo empiezo a preguntar porque lo que quiero hacer es identificar la causa especial, así como las clases atrás cuando tirábamos la moneda para arriba y yo ponía 3 truchas y me daba siempre más caras que secas. Bueno, cuando estábamos apostando, sí, creo que con Francisco era, él se dio cuenta, revisó la moneda, encontró que había 3 truchas y las cambió y las eliminó. Bueno, acá sería lo mismo. ¿Qué pasó a esta hora? Tratemos de identificar por qué. ¿Por qué me está dando fuera de los límites de control? ¿Por qué en promedio me está dando más grande, tan grandes las piezas? Más allá que no tenga scrap todavía. Este sería el camino, tenés razón, Melina. Preguntarse por qué. Ahora, para poder preguntarse por qué y poder dibujar un Ishikawa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me contesta? Identificar el problema. Bien, ¿y cómo se hace? ¿Qué técnicas usábamos? A ver, Diego, Eh, ¿qué pasó? el Ishikawa... ¿Ah? Y para perdón, poder hacer un Ishikawa, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Qué técnica usábamos? el histograma. ¿El histograma para hacer un Ishikawa? ¿Qué hiciste vos para el trabajo práctico? ¿Hiciste un No, Diagrama de histograma? Pareto. hacíamos un Pareto, pero como usted bien dijo, Pero como los el Pareto, Ishikawa no se hacen con Pareto. Los Ishikawa se hacen preguntándose por qué, ¿o no? ¿Cuáles son las técnicas que se usan para hacer un Ishikawa? Un brainstorming. Muy bien, Melina. Un torbellino de ideas. Y con un círculo de mejora, ¿se acuerdan cómo era el torbellino? Nos sentábamos todos en orden, íbamos preguntando y hablando uno por uno, a ver si todos los que tenían algo que ver con este proceso participaban de esa mesa. ¿Está bien? Y entre todos tratábamos de identificar esto. ¿Por qué tuvimos esta variación anómala? Digamos, una variación de una causa especial. Ese día, a esa hora, nos tomamos la muestra. Y las técnicas eran el torbellino de idea y el preguntarnos por qué, que son las dos cosas que dijo Melina.
Ahora bien, si usted tiene que hacer un círculo de mejora continua, tiene que convocar gente, poner el que está trabajando en la línea, el que está, en mantenimiento, el que está en la mano de obra, el que está en compras, el que está en la parte de ingeniería, el que está en calidad, y sentar a todos los involucrados para discutir y tratar de dar la causa esta anómala, especial, por la cual mi proceso se fue de control estadístico. Apareció esa causa especial, ya no todo es aleatorio. Muy bien. Pararíamos la línea de producción. Supongamos que, a ver, Diego, sos el gerente de calidad y te encontrás con esta situación. Y decís, bueno, tengo que hacer un círculo de mejora, poner a la gente a discutir y tratar de resolver este problema. Entonces vas al gerente de producción y le decís, necesito tu gente para trabajar en esto. El gerente de producción te dice, ¿por qué si yo no tengo scrap? ¿Qué respuesta le das? Si no es Diego, algún otro del curso. Dejo de compartir para ver las caras. A ver, ¿qué respuesta me dan? Son los gerentes de calidad. Se encuentran que el proceso está fuera de control estadístico. ¿Qué significaba fuera de control estadístico? Que no variaba solo por cuestiones aleatorias. Variaba porque había situaciones especiales. Había causas especiales. ¿Las causas especiales se podían identificar y eliminar? Sí. ¿Las causas comunes? No. A ver, ¿qué me pusiste? A ver, alguien me puso por chat. Tiene causas especiales, perfecto. Pero voy a ver a mi gerente de producción y le digo, necesito a la gente que tenemos en la línea trabajando para que participe de un círculo de mejora para a ver si podemos controlar nuestro proceso porque está fuera de control estadístico. Y el gerente de producción me dice, ¿y para qué? Yo no voy a parar la línea de producción si no tengo scrap. ¿Qué respuesta le darían como gerente de calidad a ustedes? Profe, ¿puede ser que en un futuro podamos llegar a tener scrap? Excelente, Regina. Si un proceso está fuera de control, no es estable en el tiempo. Por lo tanto, no es confiable. Porque hoy tengo un histograma y no tengo scrap. Pero como está fuera de control, ¿se acuerdan cuando veíamos los histogramas en el tiempo? Un proceso fuera de control, cuando había causas especiales, una vez me daba un histograma, otra vez me daba otro. O sea que a lo mejor mañana tengo scrap. Entonces, la respuesta es, justamente por eso hacemos control estadístico del proceso. Porque es mejor prevenir que salir a resolver el problema después. ¿Qué vas a esperar? ¿Que tengamos scrap para ponernos a resolver el problema? Hay que actuar ya. Esa es la respuesta. Pero tengan claro que esa situación se les puede plantear. Porque un gerente de producción dice, si yo no tengo scrap. Muy bien, no voy a parar la línea. Pondré a la gente a trabajar fuera de hora. Va a ir a ver el recurso humano para que le pague horas extra. ¿Qué te va a decir? Vamos a gastar plata en pagar horas extra. Y bueno, ¿y cuánto vamos a perder de plata si no empiezan a salir las piezas mal? Nos anticipemos. Pero tienen que tener la convicción ustedes. Tienen que tener claro el concepto. Si no, ¿cómo lo defienden? Entonces después, si les pasa esto y el gerente de producción le dice, ¿para qué si no tengo scrap? O el de recursos humanos le dice, yo no pienso pagar hora extra porque no hay scrap. Y después empieza a salir todo mal, yo no me hago cargo. Yo fui su profesor, pero no lo aprendieron. Yo se los expliqué. ¿Estamos? Entonces, si tienen alguna duda, consulten ahora. ¿Está? Muy bien. Porque les va a tocar, a ver, esta no es una materia central de la ingeniería química, pero sí una materia central de la gerencia profesional. Les va a tocar. ¿Alguna consulta, Diego? A ver. Sí, quería dar una opinión o una respuesta diferente. Además de ser no confiables, son los que nos podrían ayudar a identificar ciertos problemas en un futuro o ver
porque obviamente necesitamos las personas involucradas para identificar problemas puntuales de la línea. Claro, lo que pasa es que ya estamos con el problema. Si uno dijera, lo voy a hacer por las dudas, pero no, el problema ya está aunque no tenga scrap. Entendamos Claro. que el problema es la variación, no el cumplir o no con una especificación, porque si yo no cumplo con una especificación, pero yo tengo claro que no voy a cumplir y sé cuál es mi costo de no calidad, tengo muchas opciones para decidir, pero el que decide soy yo. Cuando yo no tengo el control de mi proceso, yo no decido nada. El proceso está controlado y decide el proceso. ¿Se entiende? Entonces empiezo a perder plata sin saber cuánta plata voy a perder. Cuando yo era estudiante de ingeniería química y Comprendo. empecé a trabajar en esto en el año 83, trabajábamos en una fábrica de apoyabrazos. Hacíamos los apoyabrazos del R12, para que vean ustedes, del año que era eso. Y ¿saben una cosa? Estaba tan mal el proceso que controlado se tiraba el 30%, tenía un scrap del 30%. Pero cuando se iba fuera de control se tiraba todo, 100%. Todo lo que salía por la punta de la línea de producción salía mal. Y entonces estaban todos enloquecidos. Pero eso se hubiera resuelto si hubiéramos sido proactivos, hubiéramos sido serios en el control estadístico, actuar antes de que tengamos el scrap. ¿Se entiende? Bueno, volvemos a la presentación. Bien, ya me quedan 10 minutos, después, Romina, avísame cuando me falten 2 o 3, porque cuando voy a la presentación lo pierdo al tiempo, el control del tiempo. Muy bien. Entonces, este proceso está fuera de control aunque es preciso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, y esto tenga scrap, como en el caso anterior, que no era preciso, era no conforme, o en este caso, que sí es preciso, yo tengo que controlar mi proceso. Lo primero es controlarlo. Lo primero es detectar las causas especiales que son identificables, como habíamos dicho, y luego eliminarlas. Ese es el paso principal. Lo primero que debo hacer con un proceso fuera de control es tenerlo bajo control. Que yo controle mi proceso y no que mi proceso me controle a mí. Seguimos. A ver si... Fíjense en esta situación. El proceso, si uno ve el gráfico de control, va a ver que no hay repeticiones de un mismo lado, más de 1, 2, 3, si nunca llegamos a más de 6. No hay un comportamiento cíclico, no hay puntos fuera de los límites de control. Mi proceso está controlado. ¡Qué bueno! Esto significa que este es un proceso estable en el tiempo, por lo tanto confiable. Yo hago mi histograma de frecuencia y ese histograma que hice hoy, si lo hago mañana me va a seguir dando lo mismo. Siempre voy a tener un histograma similar. ¿Por qué? Porque mi proceso está bajo control y solo varía por causas comunes, estas que son del azar. Sin embargo, no puedo cumplir con las especificaciones y tengo scrap. ¿Ven? Porque, otra vez, si bien es exacto, el valor especificado y la media coinciden, las tolerancias son menores que el rango de mi proceso. Por lo tanto, en todo este sector tengo piezas no conformes, todo este sector piezas no conformes. ¿Qué hago? Me tendría que ir de nuevo para ver la cara, a no sé que alguno hable y me cuente desde ahí, a ver si lo veo. ¿Qué hago? A ver, otra vez, usted es el gerente de calidad. Tengo un proceso bajo control. Sin embargo, tengo scrap. Nunca olvidar lo que decía Ishikawa. Las herramientas son para la acción, para tomar decisiones. ¿Sí o no sirven? ¿Qué hago? Melina, a ver. ¿El por qué? Y ahora sí yo haría un Pareto, por ejemplo, para identificar los defectos. Ajá, muy bien. Ahora sí tengo defectos, los puedo identificar. Muy bien. Pregunto.
¿Los puedo achicar a los defectos? ¿Hay alguna forma de no tener estos defectos si mi proceso está controlado? ¿Puedo eliminar las causas de variación de mi proceso? No, porque son causas aleatorias. Y no, en ese caso no, porque son aleatorias, digamos. Excelente. No sé quién habló del que habló antes, pero excelente. Son aleatorias, no las puedo eliminar. Por lo tanto, siempre voy a tener este scrap. ¿Qué opciones me quedan? Minimizarlos. ¿Cómo? ¿Cómo lo minimizo si no puedo cambiar las causas de variación, no las puedo eliminar? Este scrap lo voy a tener siempre. ¿Qué significa esto? Que si yo hago este mismo histograma mañana, siempre que mi proceso siga controlado, voy a seguir teniendo el mismo gráfico. Por lo tanto, siempre voy a tener un porcentaje de piezas fuera de especificación. ¿Cómo no lo puedo minimizar? ¿Cómo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué debo hacer o qué puedo hacer? ¿A nadie se le ocurre? A ver. Cambiar los límites de control. No, los límites de control tienen que ver con la variabilidad del proceso y surgen como el valor medio más menos 3 desviaciones estándar. No los puedo cambiar como yo quiero. Y de todos modos tampoco es ningún problema porque mi proceso está bajo control. ¿Qué puedo hacer? Identificar los problemas comunes y... No se pueden identificar. Las causas de variación comunes son como el azar. Cuando tiraba 10 monedas para arriba, y a veces te salían más caras que secas y a veces más secas que caras. ¿Podía identificar por qué pasaba eso? No se puede identificar las causas comunes de variación. Es el azar. Acá Marcelo dicen por el chat, cambiando los límites de control. Pregunto. Acabo de explicar que los límites de control son más o menos 3 desviaciones estándar. No sé si me quieren preguntar cambiar las tolerancias. Cambiar las especificaciones. Muy bien. ¿Saben por qué no puedo cambiar las especificaciones? Porque no las pongo yo, la pone mi cliente. O la pone el Código Alimentario Argentino si estoy haciendo un alimento. Por lo tanto, las especificaciones yo no las puedo cambiar. Supongamos que fuera a embolsar una bolsa de algo, de cemento, y yo estoy embolsando bolsa de cemento. Y tengo un margen de tolerancia de que la bolsa tiene 10 kilos y puede tener 100 gramos más, 100 gramos menos y no pasa nada. Y yo tengo en mi proceso solamente de embolsar esa bolsa de cemento. Y yo tengo un proceso totalmente controlado. Sin embargo, tengo bolsas que tienen 10 kilos con 200 gramos y bolsas que tienen 950 gramos. Por lo tanto, no están cumpliendo con la especificación. Yo puedo decirle a mi cliente, y bueno, yo te entrego la bolsa como a mí se me da, como a mí me da mi proceso. No como vos me decís que querés que sea. No puedo. Puedo decir otras cosas, pero eso no. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer yo para poder modificar esta situación o modificar esta situación con un proceso controlado? Y tendría que modificar el proceso en sí, o sea, invertir en el proceso para que mi producto cumpla la tolerancia que yo Excelente, Luciana. Si yo tengo una embolsadora que no tiene la precisión para embolsar el cemento con la exigencia de mi cliente, supongamos que yo tenía una procesadora que era para embolsar cemento y ahora me piden que embolse de a 1 kilo de azúcar y no tiene la misma precisión y no puedo cumplir con el código alimentario, una solución es cambiar la embolsadora. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando vimos las distintas causas de variación en muchas transparencias atrás? Decían que cuando las causas de variación eran especiales, se resolvía con una decisión local, de la gente que está trabajando ahí, con un círculo de mejora. Cuando las causas de variación eran comunes, era una decisión de la dirección. ¿Por qué? Porque implica una inversión. Tengo que cambiar la embolsadora para poder cumplir con la exigencia de mi cliente. Tengo que cambiar mi proceso. Tengo que variar mi proceso. ¿Se dan cuenta? Eso es perfecto lo que dijiste, Luciano. Marcelo, tengo que cambiar mi proceso. ¿Qué? Quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno.
Cuando se corte nos conectamos de nuevo. Pero en definitiva, en estos casos, yo en realidad tengo 3 opciones. La primera es invertir. Ahora, si yo hago un estudio de un proyecto de inversión y veo que mi inversión no se justifica, ¿por qué? Porque lo que yo tengo para facturarle a esa persona que pide que le embolse cemento no paga cambiar la máquina, comprar otra máquina, no tiene sentido que haga el cambio de mi proceso cambiando las máquinas, porque la mía es incapaz. No me va a quedar otra opción que decirle a mi cliente, mire, no puedo hacer el trabajo, porque mi equipamiento no puede cumplir con sus exigencias de calidad. Y le queda una tercera opción. Si yo sé que mi proceso está bajo control y este histograma me va a dar siempre igual, yo sé qué porcentaje de piezas de producción va a estar no conforme a la exigencia de calidad. Yo podría ensayar al 100%, como se acuerdan del ejemplo de la bala. Muy bien, ensayar al 100% y separar todo lo que no cumple y entregar a mi cliente solamente lo que cumple con la especificación. En ese caso, tengo que asumir el costo de la no calidad. Todo esto va a ir a pérdida. Tengo que ver si los números me cierran como para poder hacer negocio y no perder plata. ¿Está? Esa es la idea. Sé que se está por cortar, pero en algún momento a mí me tocó la posibilidad de asistir a una empresa con esto. Sabíamos que iba a haber un cambio de exigencia de especificaciones para unas nuevas piezas de aluminio inyectado y le dijimos, bueno, analicemos cuál es la capacidad para ver si vas a poder cumplir con la exigencia. No, dice, yo me meto así como está y si me sale bien, bárbaro. Total, con lo que estoy fundiendo, con lo que estoy inyectando, gano plata lo mismo. Si no va, no va. ¿Qué pasa? Que Fiat tenía una política que tengo conocimiento que sigue igual actualmente, que cuando chequeaba una materia prima que no cumplía con especificaciones, la llevaba a la zona de prensa y la destruía. No es que te devolvía y vos lo podías vender en el mercado de repuesto. No, para evitar justamente eso, que vos lo metieras como proveedor oficial de Fiat en el mercado de repuestos, lo destruían. Y bueno, esta empresa se metió igual, no tenía la capacidad, le mandó a Fiat piezas fuera de especificaciones, y no solo que perdió todas esas piezas porque se las destruyeron, sino que perdió la posibilidad de ser proveedor de Fiat, porque Fiat directamente decidió sacarlo de su lista de proveedores por el incumplimiento de las exigencias de calidad. Entonces, es un concepto que tiene sus años, pero que es muy importante manejar. Y veo que hay algunos que no lo están entendiendo claramente. Cuando el proceso solo varía por causas aleatorias, yo tengo que cambiar el proceso. O asumir el scrap que voy a tener, o si veo que voy a perder plata y no me alcanza la plata para cambiar y comprar equipos porque efectivamente el negocio no me va a dar, decir que no. Y saber que decir que no a tiempo. Y no después que me funde. ¿Está? Ok. Y por sí. Ya preguntan si otra opción puede ser retrabajar el scrap. Claro, si yo tuviera posibilidad de retrabajar y me cerrara los números, sí. Igual voy a tener un costo de calidad porque voy a tener que ensayar al 100%, ¿no es cierto? Y voy a tener un costo de no calidad, ya sea tirando el scrap o retrabajándolo. Pero el retrabajo no es gratis. Eso me sale plata. Ahora, si todos esos números yo sigo ganando plata, le digo a ese cliente, vamos para adelante. Pero yo voy a tener que ensayar al 100% porque sé que voy a tener scrap. Porque sé que mi proceso es incapaz de cumplir con los requisitos de mi cliente. ¿Está claro? Entonces son las 3 opciones. Invertir cambiando el proceso para hacer un proceso que tenga menor variación y que pueda cumplir con la exigencia de mi cliente. La otra opción es asumir el costo de no calidad y ensayar al 100% y separar lo que no sirve, retrabajarlo. Y la última opción, si todo eso me va a hacer perder plata, es decir que no. ¿Está claro? Es preferible decir que no a tiempo y no verme en el problema de terminar perdiendo plata. Bien.
Y la última opción es esta maravilla, que todo esté bárbaro, un proceso bajo control estadístico. ¿Por qué? Fíjense aquí, el proceso está bajo control, no tengo puntos fuera de los límites, no tengo series de un mismo lado, bla, 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 está fantástico. Y además, si el histograma me da que es exacto y que además es preciso. No tengo scrap. Este es el mejor de los mundos. Y por supuesto que yo debo tender al mejor de los mundos. Entonces, nunca perder de vista. Tenga o no tenga scrap, mi proceso debe ser controlado. Yo debo encontrar las causas especiales de variación, porque esas sí son identificables, y eliminarlas. ¿Está? Y a lo mejor tenía un proceso que era como la primera transparencia, un desastre, y cuando lo controlé me encontré con esto, que me dio bárbaro. Es decir, que yo tenía scrap porque estaba fuera de control, no porque el proceso fuera incapaz. Entonces yo lo primero que debo hacer es controlarlo. Y en el segundo caso que vimos en la segunda transparencia es, está fuera de control, no tengo scrap, igual tengo que invertir en costos de calidad para controlarlo. Porque en cualquier momento voy a tener scrap, porque mi proceso fuera de control es un proceso que no es confiable, porque no es estable en el tiempo. Hoy me da un histograma, mañana me da otra cosa, y yo no lo sé. Muy bien, esto es muy importante conceptualmente, esto es muy importante para el segundo trabajo que ustedes hagan, y es muy importante para rendir el coloquio. Estos conceptos son fundamentales para entender lo que es el control estadístico del proceso. Por eso yo insisto tanto entre variable continua y discreta, y tanto insisto entre causas comunes y causas especiales de variación. Muy bien. Vamos a ver otro concepto que es importante, que es el índice de capacidad de un proceso. Estábamos diciendo... Sí, ¿qué pasa? Ahí pregunta, Diego, otra opción, ¿y cómo se identifican? Dice. ¿Qué es lo que, cómo se identifica qué? Diego, habla directamente, porque yo no te puedo ver el chat. Dale. Sí, perdón, profe. Yo principalmente sabemos que en los casos que hay scrap se pueden identificar, obviamente, porque lo notás. Pero en el caso de que esté descontrolado y no haya scrap, ¿cómo lo identificas en esos casos? Y bueno, fíjense, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos antes? Vamos unas para atrás y vemos esta situación. Descontrolado sin scrap. No estoy contando el scrap. No estoy haciendo un histograma a partir de un Pareto. Estoy haciendo un histograma a partir de este gráfico de control. ¿Qué es lo que yo tengo en este gráfico de control? ¿Qué significa este punto? Una causa asignable. Una causa asignable. ¿Y qué generó la causa asignable este día a esa hora? Que en promedio las muestras que yo tomé me dieron muy grandes, mucho más grandes que el valor promedio de todas las observaciones hechas. La variación acá fue más de 3 desviaciones estándares. Varió muy mucho el promedio en relación al promedio de valores que yo tenía. ¿Qué pongo a la cabeza de la espina de pescado? Si lo importante es saber qué es lo que se pone a la cabeza. A la cabeza se pone el problema. Siempre a la cabeza se pone el problema. Y si yo en ese problema, por ejemplo, cuando yo hago paretos con una planilla multiestratificada, tengo que puedo cruzar datos y decir, los días miércoles la máquina 2 genera problema, yo tengo que poner a la cabeza por qué los miércoles la máquina 2 me genera el problema. Porque me va a ser más simple encontrar y resolver ese problema. Acá yo puedo poner a la cabeza por qué este día a esta hora. No se olviden que estas son muestras tomadas en el tiempo. A las 9 de la mañana del día 1, a las 10 del día 1, a las 11 del día 1, así, a las 9 de la mañana del día 2, ¿por qué el día tal? En promedio, porque este valor es un valor promedio de 5 muestras que tomé. Los bujes me dieron un diámetro exterior en promedio mucho mayor que el promedio de todos los valores observados de los bujes. ¿Qué pasó ese día? Eso lo pongo en la cabeza de mi espina de pescado. Me empiezo a preguntar los por qué. Porque las máquinas, porque la mano de obra, porque... Y fíjense que a lo mejor descubro que ese día justo empezó una persona nueva a trabajar en esa máquina y no estaba entrenada.
Y se produjo entonces una metida de pata del tipo ese día. ¿Se dan cuenta? O a lo mejor ese día justo se rompió el molde. Y entonces me dieron los bujes más grandes. Pero encontré el problema. Che, ¿cómo hacemos para que no se nos vuelva a romper el molde? Porque estamos proyectando a futuro. Porque estamos previniendo. Si ese es el objetivo del control estadístico. Prevenir. Entonces, ¿cómo hacemos? Che, ese día se rompió el molde y me quedaron grandes los bujes. ¿Cómo puedo asegurarme que otro día no me pase eso? Y justo tuve la suerte que no me salió ningún buje fuera de la especificación. Pero a lo mejor otro día se me rompe y sí tengo buje fuera de la especificación. Che, macho, vamos a ver qué pasó. No quiero que se me vuelva a romper el molde. ¿Está claro? Esa es la idea. Esa es la idea. No es que yo el diagrama de Ishikawa solo lo puedo usar con el Pareto. No. El diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis causal. Yo quiero saber las causas de un fenómeno y lo aplico. ¿Está? Yo lo he usado para diseñar políticas públicas en Centroamérica. Nada que ver. Para analizar por qué no se usaba el sistema métrico internacional en los sectores populares de Nicaragua. ¿Qué sé yo? Si yo estoy preguntándome las causas de algo, el por qué. No necesito que tener una pieza que me salió mal. ¿Por qué me salió mal esta pieza? No. ¿Por qué acá en promedio me dieron más grande de lo normal? Ya tengo suficiente para preguntarme y hacer un diagrama de espina de pescado y tratar de encontrar por qué. ¿Entendiste, Diego? Sí, profe. Bueno, el pelo. Por eso no pensemos que siempre, porque nosotros hemos usado el Pareto junto con el diagrama de Ishikawa, el Ishikawa solo se puede usar con Pareto. No. Siempre que quiera analizar una causa y los por qué de esas causas, lo puedo usar al Ishikawa. ¿Hay otra herramienta para hacer análisis causal? Sí. ¿La vemos acá? No. No da el tiempo. Pero se ven, por ejemplo, la maestría en calidad yo las dicto. Pero el análisis causal es fundamental, porque si uno no conoce las causas, es muy difícil que pueda resolverlo con lo que observa y no con la causa. ¿Está bien? Con los síntomas. Muy bien. Una forma de analizar mi proceso es calcularle el índice de capacidad. El objeto del cálculo del índice de capacidad es saber si mi proceso es capaz para cumplir con una exigencia de calidad, que está dada por las especificaciones. El índice de capacidad se calcula cuando el proceso es exacto con esta ecuación. El rango de tolerancia dividida a 6 desviaciones estándares. ¿Por qué es el rango de tolerancia dividido a 6 desviaciones estándares? A ver, ¿a quién se le ocurre? Puede ser, profe, que es todo el rango del diagrama. Y tenés Perfecto. Las 6 desviaciones estándar en un proceso bajo control estadístico tendríamos una campana de Gauss. Por lo tanto, el ancho de la campana son más o menos 3 desviaciones estándar, o sea, 6 desviaciones estándar. Esto es como hacer lo mismo que hacíamos antes. Comparar el rango de tolerancias con el ancho de la campana, que es el rango total de más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Ven? Esa es la idea. Al hacerlo como un cociente, yo sé que si los valores fueran exactamente igual a 1, ¿qué significaría? Que mi campanita estaría llegando justamente hasta las tolerancias. No tendría nada de scrap, pero estaría ahí. Entonces, un primer concepto que viene justamente de esta definición de esa ecuación matemática que ustedes ven allí y de la excelente respuesta que tuve de uno de sus compañeros, es que lo que yo estoy haciendo es comparando con una campana de Gauss. Por lo tanto, solo tiene sentido calcular la capacidad de un proceso cuando el proceso varía solo por causas aleatorias, que es la campana de Gauss. Es decir, cuando tengo un proceso bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque si el proceso no estuviera bajo control estadístico, una vez me da un histograma, otra vez me da otro. Por lo tanto, me va a dar una vez una capacidad, al otro día otra distinta. No.
La capacidad es un factor, un concepto intrínseco a un proceso para cumplir con una exigencia de calidad que está dada por las especificaciones. Un proceso puede ser capaz para hacer un determinado producto y no capaz para otro producto. Una balanza de farmacia es capaz para pesar a la gente y no es capaz para pesar droga para preparar un fármaco. ¿Está bien? La capacidad depende de la exigencia de requisitos de mi cliente. Y eso está dado por las especificaciones. Si yo tengo especificaciones bilaterales, o sea, tolerancia derecha y tolerancia izquierda, tengo entonces la comparación entre el rango de tolerancias y esta serie de deviaciones estándar que debería ser el ancho total, el rango total de mi campana de distribución de frecuencia normal, porque en un proceso bajo control estadístico, donde solo varía por causas comunes. Repito, nunca calculemos el índice de capacidad de un proceso si mi proceso no está bajo control. Primero lo tenemos que tener controlado. Si está controlado, voy a calcular un índice de capacidad que va a ser el que corresponde a mi proceso. Y después evalúo cuánto me da ese índice de capacidad. Si me da mayor o igual que 1,33, quiere decir que mi proceso es satisfactorio. Si me da entre 1,33 y 1, es un proceso adecuado. Pero si me da menos que 1, es inadecuado. Porque si el índice de capacidad me diera menos que 1, ¿qué es lo que tengo presente seguro? ¿Quién me contesta? Abra el micrófono y contesten. Está por fuera de las 6 desviaciones estándar. ¿Y qué voy a tener entonces? Causa especial. No, scrap. No me confundan las causas especiales con el scrap. El scrap responde a las tolerancias. Las causas especiales responden a la variación de mi proceso. ¿Tá? Es decir, un punto fuera de los límites de control. Los límites de control no tienen nada que ver con las tolerancias. El proceso puede ser exactamente el mismo, pero las exigencias de calidad dependen del producto que voy a hacer. Y esas son las tolerancias. ¿Está claro? Entonces, no. Un proceso con un índice de capacidad menor que 1 quiere decir que mi campana de Gauss es más ancha que el rango de tolerancia. Por lo tanto, lo que tengo en ambos lados es scrap. No conformidades. Por eso se dice que es inadecuado. En la industria automotriz, las terminales automotrices piden un índice de capacidad superior a 1,66. Otra forma de medirlo, lo habrán escuchado hablar, es con el Six Sigma. El Six Sigma significa que la capacidad sea tal que en el rango de tolerancias entre 2 veces la campana de Gauss. Eso significa, la campana del histograma, ¿no es cierto? Eso significa que el índice de capacidad Six Sigma representa un índice de capacidad CP igual a 2, lo que es muy alto. ¿Está? Muy alto. Y un índice de capacidad Six Sigma igual a 3 significaría una CP igual a 1. Menos de 3 ya significa un CP menor que 1 y un proceso inadecuado. Otra forma de medirlo, alguno lo habrá escuchado en algún momento, los procesos Six Sigma, por eso se lo comento. Uno puede seguir utilizando el CP, que es un indicador lo suficientemente eficiente para entender cómo está mi proceso. ¿Qué pasaría si el proceso no fuera exacto? ¿Cómo hago para medir la capacidad de mi proceso? ¿Por qué? Porque mi proceso, como en este dibujito que yo tengo aquí, lo tengo desplazado hacia la derecha. El valor de X medio es más grande que el valor especificado. Fíjense ustedes, en la tolerancia derecha yo tengo scrap. Ahora, si yo este proceso que acá lo tengo que no es exacto, yo podría corregir la exactitud y hacer que mu fuera igual a X media. Y toda esta campanita correrla para allá, fíjense ustedes que no tendría scrap. Toda la campana esta me entra dentro de las tolerancias si X media y mu fueran iguales. El problema es que el parámetro de posición está desplazado en relación a la especificación.
estoy haciendo en promedio las piezas un poco grandes. ¿Está bien? Y lo que tengo es un proceso que no es exacto. Desgraciadamente, al no ser exacto, también me da que no es preciso. ¿Qué pasa? Que si entre este valor y este valor de aquí yo tengo las 6 desviaciones estándares, toda la campana, y yo usara la ecuación anterior, la tolerancia derecha menos la izquierda dividido las 6 desviaciones estándar, me daría mayor que 1. Y si me da mayor que 1, yo lo que estaría diciendo es que no tengo scrap. Y ustedes pueden ver en el dibujo que todas estas piezas están no conformes. En conclusión, tengo que medir la capacidad de otra manera. Y lo que se hace es utilizar lo que se llama CPK. Se calcula los CPK izquierdo y derecho. Y la verdadera capacidad de mi proceso es el que me dé el valor menor de ambos, derecho e izquierdo. Si mi proceso entonces no es exacto, ya no debo utilizar la ecuación anterior, sino que debo calcular los dos CPK y ver cuál me da más chico. Y el verdadero valor es el valor del CPK menor. Fíjense que si yo aquí hiciera el CPK izquierdo, tengo la X media menos la tolerancia izquierda. Es esto, X media menos la tolerancia izquierda. Es ese segmento así de grande. Dividido 3 sigma. 3 sigma es media campana. Es esto. ¿Ven? Este segmento de X media menos tolerancia izquierda dividido 3 sigma me da mucho más grande que 1, porque este segmento es mucho más grande que este segmento. Por lo tanto, el cociente me va a dar mayor que 1. Pero si yo calculo el CPK derecho, tolerancia derecha, menos X media, este cementito de ahí, chiquitito. Y lo divido en las 3 desviaciones estándar, que sigue siendo la mitad de la campana, o sea, este valor. Fíjense que este cociente me va a dar menor a 1. Y esto me está mostrando la realidad, que yo hacia la derecha tengo scrap, tengo no conformidades. Ahora, un fenómeno como este no es tan grave, porque yo lo podría resolver simplemente tratando de mejorar la exactitud de mi histograma. Y acá también podría hacer, si ustedes quieren, un diagrama de Ishikawa y decir por qué me está saliendo en promedio muy grande las piezas en relación al valor especificado. Y ver si lo puedo resolver. Y si lo resuelvo y esta campana se me desplace hacia adentro, voy a haber resuelto el scrap y la capacidad de mi proceso. ¿Está? En el ejemplo que yo había dado de las balas, se daban las dos situaciones. Un proceso que no era exacto, no era preciso, y que inclusive, si yo lo hubiera centrado, también no hubiera sido preciso. Eso puede suceder. Y bueno, en esos casos, lo primero que tendría que hacer es, si ya sé que el proceso está controlado, es modificar mi proceso. O desistir, como dijimos antes, o asumir que voy a tener costos no calidad, como hizo el proveedor de las cápsulas a la fábrica militar tercero del ejemplo que vimos. Bien. Muy bien. Me queda un par de gráficos de control más. Creo que estamos bien en tiempo, ¿no? No sé cuántos minutos me quedarán. Pero ahora vamos a pasar a otros temas que los necesitamos para lo que tienen que hacer ustedes de práctico, que son gráficos de control de lo que habíamos visto por variable discreta. Es decir, aquellas variables que seguían valores de números naturales, en donde o valía 1, valía 2, valía 3, porque eran factores contados, no medidos. Por ejemplo, número de piezas defectuosas, número de retrasos. ¿Está? Eso no puede ser 2,5 piezas defectuosas, o son 2 o son 3. Son valores discretos. Esas variables de valores discretos tienen gráficos de control específicos para la situación. Y habíamos visto que nosotros íbamos a utilizar estos dos, los gráficos PN y los gráficos P.
Los gráficos PN se utilizan cuando N, que es el número de muestras tomadas, de valores de una muestra. Por ejemplo, yo tomo una muestra de 50 bujes de goma cada hora. El tamaño ese de esa muestra, el número N, que es el tamaño, el número de valores de esa muestra, es constante. Es decir, que yo siempre tomo el mismo tamaño de muestra. Siempre tomo 50 bujes de goma. A las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12. Por lo tanto, si yo a las 9 de la mañana tengo 3 piezas defectuosas y a las 10 tengo una sola, a las 9 de la mañana tuve el triple de defectos que a las 10. ¿Por qué? Porque son comparables el número de defectos porque el tamaño de la muestra es constante. Entonces, ¿cómo hago mi gráfico de control? Y yo tendría que poder calcular cuál es la fracción defectuosa media. Entonces, siempre, ¿cómo la voy a calcular? Sobre todo los ensayos que hice va a ser una cociente entre el total de unidades defectuosas que he hallado y el total de piezas que he ensayado. El total de unidades defectuosas que he hallado va a ser cuánto defecto encontré en cada una de las muestras que tomé, la sumatoria de todos los defectos que encontré cuando estuve ensayando. ¿Está bien? Y el total de valores ensayados va a ser el número de muestras que tomé por el tamaño de la muestra, que es el total de unidades inspeccionadas. Ese cociente me va a dar la fracción defectuosa media. Por lo tanto, para poder después hacer mi gráfico de control, la línea central va a ser la fracción defectuosa media por el número del tamaño de la muestra. Es decir, si yo tomaba 50 bujes de goma a cada hora, va a ser el valor medio de la fracción defectuosa multiplicado por esas 50 piezas defectuosas. El límite superior va a ser ese valor de la línea central más 3 desviaciones estándar que se calcula con esta ecuación matemática y menos 3 desviaciones estándar que se calcula con la misma ecuación de matemática. Este valor de aquí es 3 desviaciones estándar. ¿Ven? Y luego voy graficando los puntos de la misma manera que lo hacía antes. ¿Qué estoy graficando? La fracción defectuosa en función de cada muestra que estoy tomando a distintas horas. ¿Sí? La muestra que tomé a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, que le puse el número de muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Saqué 50 y me encontré que a esta hora tenía 9 defectos, a esta hora tenía 6, a esta hora tenía 10, a esta hora tenía 8 y así. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese es el gráfico que tengo hecho aquí. La otra posibilidad es cuando el tamaño de la muestra no es constante. Y ustedes me dicen, ¿y cuándo puede ser que yo cambie el tamaño de la muestra? Y cuando a veces cambio el régimen de producción y en vez de hacer 1500 bujes por día paso a hacer 800, no se justifica tomar el mismo tamaño de muestra. Supongamos que incluso en ese muestreo estoy haciendo un ensayo destructivo. Sería una locura romper piezas. Siempre uno trata de bajar al mínimo tamaño de muestra que sea representativo. Entonces, por lo tanto, si bajo mi volumen de producción, tengo que cambiar el tamaño de la muestra. Si cambio el tamaño de la muestra, si yo tomé, hoy estaba tomando 100 bujes por hora y mañana paso a tomar una muestra de 60 bujes por hora, y si yo tuve 3 defectos en 100 bujes, no es lo mismo que tener 3 defectos en 60 bujes. Entonces tengo que buscar otra forma de medirlo, y ese es el gráfico de control P. En donde lo primero que hago es calcular cada uno por cada muestreo el PI, es decir, la fracción defectuosa. ¿Qué sería? El número de defectuosas que me salió esa vez que tomé la muestra y sobre el número de unidades de esa muestra. Porque este número también va a variar en este caso. Hoy tomaba 100, mañana pasé a tomar 80 de tamaño de muestra. Entonces, el número de unidades defectuosas sobre el número de unidades de la muestra, el tamaño de la muestra. Cada uno me va a dar una fracción defectuosa
para cada muestreo. Por lo tanto, yo puedo calcular la fracción de unidad defectuosa media. ¿Por qué? Porque va a ser la sumatoria de todas las unidades defectuosas sobre la sumatoria de todas las unidades inspeccionadas. Eso me va a dar el valor medio. El medio de fracción defectuosa. ¿Está? Esto es lo mismo, ¿no? Siempre cae el número de subgrupos y yo podía calcular entonces la n media, el número medio también, como la sumatoria de los tamaños de muestras dividido el número de subgrupos. ¿Esto qué sería? El tamaño de muestra medio. Con estos datos, con la fracción media y con el tamaño de muestra medio, yo puedo calcular los límites de control. Y las ecuaciones son ahora. La línea central va a ser la fracción media. Y los límites superior e inferior va a ser sumarle y restarle 3 desviaciones estándares, que en este caso la ecuación matemática es la que estamos viendo allí. ¿Ven? Acá dice que no me va a dar, claro, no tiene sentido que me diera negativo un límite inferior. Si yo tengo un límite inferior que me da negativo, no lo grafico. No va a haber límite inferior y negativo. Ahí no es aplicable el límite inferior. ¿Está? Voy a hacer lo siguiente, porque me queda algo más, pero lo voy a dejar para la otra clase. Y voy a salir, dejar de compartir, para verle las caras y verle las preguntas. Ahí veo también algunas cosas en el chat. Ah, está bien, son las cosas que habíamos hablado. Muy bien. Lo que hoy vimos, particularmente el uso conjunto de las herramientas, es muy importante en lo conceptual de la materia. Y es muy importante en el concepto de lo que es el control estadístico, desde el punto de vista del concepto de que es una acción de prevención, de que se debe actuar antes de que sucedan los hechos, antes que tengamos los problemas económicos. Y de toma de decisión utilizando las herramientas. Y por supuesto que yo puedo usar las 7 herramientas en conjunto. Vamos a ver que estas 2 herramientas que hemos visto, incluso con los mismos datos, las podemos combinar con una tercera herramienta que la vamos a ver no en la clase que viene, sino en la siguiente. ¿Está? Por eso, si hay dudas de lo que hemos visto, quiero que me pregunten ahora. Los gráficos de control por variable discreta finalmente son sencillos, porque uno sigue las ecuaciones, lo resuelve y debe tener claro el concepto. El Pn es cuando el tamaño de la muestra es siempre el mismo, y el P es cuando el tamaño de la muestra varía. Punto. No hay nada especial ni mágico ahí. Sí veo más complicado el análisis de los gráficos de control para variable continua, o sea, el X media R, con los histogramas de frecuencia con variables continuas. ¿Tá? Que ahí sí uno tiene que tener los conceptos claros. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Profe. ¿No? Sí, Diego. Quería consultarle porque lo que más me queda intrigado es el análisis del gráfico P, principalmente porque no sé si es que a las muestras que uno toma las divide en subgrupos y de ahí cada subgrupo lo vas analizando por separado, o esa parte no es como que no me quedó clara. A ver, volvamos a compartir a ver si se puede ver mejor. Este es el gráfico P, ¿no es cierto? Bien. Sí. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Podemos calcular el P medio, pero vamos a ir al anterior, que me parece que es el que viene a la pregunta tuya. A ver si puedo salir de acá para poder... Ahí está, este me parece que era, ¿no? En realidad, porque de acá donde vienen los datos. Sí. Sí, yo para cada, no te olvides que yo voy a necesitar un valor de P para cada punto que yo dibuje en el gráfico siguiente, porque cada uno de estos puntos representa una muestra que yo he hecho, ¿no es cierto? Un muestreo en el tiempo. ¿Está? Entonces yo voy a necesitar calcular un valor de P, y por eso yo tengo el cálculo del P sub I.
que sería para cada ensayo que hice. Lo que pasa es que acá, como me varió el número de unidades de la muestra, yo tengo que calcular un P, que sería una fracción defectuosa, en cada muestreo que hago. Pero para poder hacer el gráfico, es decir, buscar la línea media y los límites superiores e inferiores, tengo que calcular el valor promedio de P, que va a ser la línea central. Y eso lo hago sumando todos los ensayos que hice, toda la unidad defectuosa que me dio y toda la unidad inspeccionada. Es decir, sumar los tamaños de todas las muestras para saber el número de piezas que inspeccioné, porque si un día inspeccionaba 130 y otro día 80, los tengo que sumar. Ahora, el día que inspeccionaba 130 y tuve 2 defectos, la fracción defectuosa va a ser 2 sobre 130. Y si después te inspeccioné 80 y tuve 2 defectos también, la fracción defectuosa va a ser más chica porque va a ser 2 sobre 80. ¿Se entiende? Entonces, estos valores de cada uno de mis muestreos son los que me van a permitir dibujar cada puntito de este gráfico. Y el global, que me va a permitir poder, sacando este valor y este otro, calcular la línea central y los límites superiores, lo que me va a hacer es poder dibujar. Fíjense, acá la verdad es que se ve que está todo muy fuera de control, porque parece ser esta es la línea central y no sé si estos están en líneas punteadas, son los límites. ¿Ven? Sí, profe. ¿Ven? ¿Ven? Entonces yo si no tengo esta fracción media y este tamaño de muestra medio, y no voy a poder calcular esta línea central y estos límites para poder después dibujar puntito por puntito de cada observación de la fracción de cada muestreo que hago. No se olviden que estos gráficos de control se van construyendo a medida que voy avanzando. Cada vez que hago un muestreo, calculo mi P, mi fracción defectuosa, y me voy a dibujarlo en el puntito que corresponda. Y va avanzando en el tiempo. Y voy controlando mi proceso en el tiempo. ¿Se entendió, Diego? Sí, profe, ahora lo entendí. Bueno, ok. Profe, una pregunta, perdón, por ahí una Sí, pavada. decime, dale. En el sigma, que veo que cambia el valor, o sea, la forma de calcular sigma cambia para la gráfica P y para la PN. Quería saber por qué que cambia. Porque son conceptos distintos. Las ecuaciones son distintas, el planteo es distinto. Por eso es que está calculando el sigma de una forma distinta. Fíjense, la línea central acá es P medio. En el otro, a ver si puedo salir de esto. No sé por qué. Después estoy para atrás. La línea central es P medio por N. ¿Ven? Entonces, lógicamente que después son distintos las ecuaciones. ¿Está? No podría ser el mismo cálculo porque es la línea central más la desviación estándar de la línea central, ¿no es cierto? Entonces, claro, las ecuaciones son distintas porque estoy dibujando cosas distintas, en definitiva. Calculé también distinto el valor de la línea central. ¿Está claro? Ah, listo. Gracias. Pero es fácil porque finalmente, vuelvo a repetir, no me termina de preocupar mucho esto, a mí, porque lo veo fácil, porque una vez que calcula esos valores con esa ecuación, después va graficando los valores que va hallando muestreo por muestreo. Punto. Y no es nada del otro mundo. Y saca las mismas conclusiones que sacaba antes cuando leía un gráfico de X-media R. ¿Está? Es decir, si tengo el punto fuera de los límites, si tengo mucho de un mismo lado, igual que antes. El concepto es el mismo. Lo único que a mí me interesa es que ustedes lo vean para que no hagan un gráfico de X media R cuando tienen variables discretas. Es decir, cuando lo que hicieron fueron conteos, porque no sirve el X media R ahí. Es para variable continua. ¿Está claro? Bueno, como no vamos a volvernos a conectar al teórico, sino que ya directamente se van a conectar al link del práctico, vamos a hacer como siempre y vamos a dejar unos 15 minutos, es decir, que se puedan conectar a las 7:30 al práctico. No olviden que la próxima clase va a ser todo práctico, así que a las 6 de la tarde se van a conectar al link del práctico directamente. ¿Está? No olviden de que va a ser todo práctico y se van a conectar directamente al link del práctico.
¿Estamos? ¿Todo bien? Entonces, los despido hasta dentro de 15 días. Porque la semana que viene yo no me voy a conectar. Directamente la ingeniera Gallego se hace cargo del total, de dar un recreo al medio y listo. Bueno, ok, saludos a todos y nos vemos en 15 días. Esperemos que salga todo bien los trabajitos que presentaron. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Finalizamos la reunión y se conectan con el otro link. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, por las dudas que hubiera yo habilitado o deshabilitado algo y no me estén escuchando. Vamos a retomar el ejercicio 1 que habíamos estado viendo en la clase pasada con el tema de histograma. ¿Se acuerdan que habíamos estado probando el Infostat para hacer el histograma? Ahora yo lo estaba revisando y en el ejercicio que hicimos la clase pasada, me parece que estábamos analizando mal el tema de las tolerancias y nos estaba dando un histograma con scrap. Pero acá lo estoy viendo y teóricamente este ejercicio para los 26 más menos 2 unidades formadoras de colonia, no tendríamos, digamos, cápsula de Petri fuera de especificación, o scrap, digamos. Aguárdenme un momentito. Bueno. Lo que yo les había pedido era que hoy intentaran hacer el... A ver, acá hay gente que quiere entrar. Bueno. Lo que tenían que hacer para hoy, para ver si tenían dudas y demás, era el gráfico de control sobre el mismo ejercicio, o sea, con la misma hoja de datos con el que habían construido el histograma, tenían que construir el gráfico de control. A ver, vamos a seguir admitiendo gente. Bueno. Estamos hasta ahí, chicos, ¿no? Entonces, para el ejercicio 1, que era este, el de... En una planta de tratamiento de agua se toma muestra de la salida de la misma 5 veces al día y para determinar el contenido bacteriano. Bueno, que era el ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos de histograma de frecuencia y gráfico de control. Habíamos hecho el histograma, habíamos visto el histograma en la clase pasada. Este histograma, en una primera instancia, digamos, lo habíamos visto, que era no exacto y es preciso, en este caso. No sé si a todos les dio lo mismo, si a alguno le dio algo distinto. Bueno, el histograma de este ejercicio les tiene que dar que es no exacto, porque la media no coincide con el promedio ponderado, y aparte les tiene que dar que todos los valores se encuentran dentro del rango de tolerancias, o sea, no tienen piezas fuera de especificación. Eso es, digamos, la conclusión final sobre el histograma es con respecto a la exactitud y con respecto a la precisión. Con respecto a la exactitud es que no es exacto, y con respecto a la precisión es que sí es preciso porque todos los valores se encuentran dentro de la especificación. Dentro de esos 26, a ver, 26 más menos 2 unidades formadoras de colonia, ¿sí? O sea que la tolerancia derecha es 28, y la tolerancia izquierda es 24. Como el mínimo y el máximo de todos nuestros valores, ahí les digo, el mínimo valor es 24,17 y el máximo valor es 29,7, quiere decir que todos los valores entran dentro de las tolerancias, ¿sí? Bueno, lo que yo quiero es que
tengan bien en claro, porque ahora vamos a pasar a la parte del gráfico de control y el uso conjunto de las dos herramientas. Es que tengan bien en claro cuál es el resultado del histograma, que es no exacto, pero sí es preciso. Entonces ahora yo les voy a compartir cómo les debería dar el gráfico de control con estos mismos datos. Ahí les voy a compartir. Acá me están preguntando si no era 26 más menos 1. No, acá el ejercicio dice, el número de colonias por mililitro óptimo es de 26 unidades formadoras de colonia más menos 2. Ahora estoy leyendo el enunciado. La clase pasada yo les pregunté y alguien me respondió, creo que otro valor y habíamos sacado otras conclusiones, pero acá el ejercicio dice 26 más menos 2. ¿Sí? Bueno, les comparto el gráfico de control para estos valores es este. Acá yo puse, este sería el cuadro con todas las mediciones. Acá que hice, saqué el máximo de cada grupo, ¿sí? Estos 26,2 se ve bien. Chicos, ¿se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Acá saqué el máximo de este grupo y acá saqué el mínimo de este grupo. Sacamos los máximos de todos los grupos y sacamos los mínimos de todos los grupos. El mínimo de los mínimos es el mínimo valor. Y el máximo de los máximos es el máximo valor. Después calculo la media para cada uno de los grupos. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en la clase pasada? Yo les expliqué cómo comenzar a resolverlo. Sacamos la media de cada grupo y el rango medio de cada grupo, que es este valor que está acá. Y así sacamos las... A ver qué sigue. Voy a seguir admitiendo... Después entonces sacamos el rango medio de cada grupo y la media de cada grupo. Y así todos, por los 25 grupos. Y después saco la media de las medias, que serían todos estos valores sumados dividido 25, y la media de los rangos. Queda 1,29. Y después, con las fórmulas para calcular los límites de control, hago el cálculo. ¿Se acuerdan que vimos cómo entrar a la tabla con las constantes y aplicando las fórmulas? Construimos los gráficos de control, que este que está acá arriba es el de X media, y el que está acá abajo es el de R media. El gráfico para construirlo es muy simple, es un gráfico de dispersión, en donde ustedes toman todos estos valores, que serían los puntos, y las X medias, y grafican. Y toman todos estos puntos, y los R medias, y también grafican esto que está acá. Estas dos líneas negras que yo puse acá son los límites de control, superior e inferior. Les voy a dar el valor, tomen nota, para que después prueben si a ustedes les da lo mismo. El límite superior del gráfico de X, que es este, a mí me da 26,63. La línea media, que yo acá me olvidé de graficarla, son los 25,89. Son estos que están acá. Los voy a insertar. No sé si me va a dejar insertarlo ahora, a ver. Sí. 25,89, más o menos. Debe ser por acá. Vamos a poner más gruesito para que se vea. Ahí está la línea central. Entonces, el límite superior de X a mí me da 26,63, la línea central los 25,89, que es la media de las medias, que es este valor que sacamos acá, y el límite inferior me da 25,14, que es este valor que está acá. Esto lo sacan con la fórmula del cálculo de los límites de control
y las constantes sacándola del apunte teórico que vimos en la clase pasada, entrando a la tabla con el número de valores que tiene cada grupo. ¿Sí? Bueno. Para el gráfico de R, el límite superior, este que está acá, a mí me da 2,73. La línea central serían los 1,29. Me olvidé de ponerlo, lo vamos a insertar ahora. 1,29 puede llegar a ser por ahí. Ahí está. Profe, ¿2,73 o 63? Para 2,73. ¿Sí? Sí, gracias, profe. 2,73. La línea central es 1,29, que es el rango medio, y el límite inferior es 0. ¿Sí? Porque la constante de 3 es 0. Entonces, multiplicado por cualquier número me da 0. O sea que no hay un límite inferior en el gráfico de R. Así les debería dar los dos gráficos de control que trabajan en forma continua. Cuando nosotros lo leemos al gráfico de control, ya estamos viendo que tenemos puntos fuera de los límites, ¿sí? Tenemos este que está acá, que es 27,5, que el límite de control era 26,63, obviamente que 27,5 es muy superior al valor del límite superior en el gráfico de R. Después tenemos estos otros dos puntos que están sobre el límite, estos dos que están por debajo de la línea del límite inferior. O sea que cuando nosotros leemos el gráfico, notablemente ya podemos, digamos, tomar la decisión de que el proceso se encontraría fuera de control, ¿sí? Porque cuando lo leemos vemos que tenemos puntos fuera de los límites, que era uno de cuando nosotros en el teórico veíamos cómo se leían los gráficos de control. Uno de los puntos era que si teníamos puntos fuera de los límites de control, era suficiente para decir que el proceso se encuentra fuera de control. Cuando vamos al gráfico de R, vemos que el gráfico de R no tiene puntos fuera de los límites de control. O sea, ¿qué diríamos? Que según el gráfico de R, el proceso estaría controlado, pero según el gráfico de X media, el proceso estaría descontrolado. Lo que se toma acá es que con que ya uno de los gráficos muestre signos de que el proceso se encuentra fuera de control, ya se considera que todo está fuera de control. Por más que en R no muestre signos de descontrol, ¿sí? Con que uno ya nos dé que está descontrolado, se considera que está descontrolado por más que el de R o el de X, si fuera otro caso, mostrara que no hay ningún signo que muestre que el proceso se encuentra fuera de control. En este caso, entonces, el proceso está descontrolado. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Bueno. ¿Qué se hace ahora? ¿En qué caso estamos? Porque lo más importante de todo esto es las conclusiones que vamos a sacar de la utilización de las dos herramientas en forma conjunta. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es cómo nos dio el histograma, que ya sabemos que no es exacto, pero sí es preciso, y que el proceso se encuentra fuera de control. Por lo que vimos hoy, si el proceso se encuentra fuera de control, quiere decir que existen causas asignables y además que ese proceso no es estable en el tiempo. ¿Sí? Y si no es estable en el tiempo, y esto se lo pregunto yo y hoy también lo preguntó el ingeniero y lo explicó en varias oportunidades. Si el proceso está descontrolado y no es estable en el tiempo, ese histograma que hoy no está presentando piezas fuera de especificación porque es preciso, ¿se va a mantener en el tiempo? No, profe. No. Bueno, espérenme un momentito que vamos a... Tengo gente que quiere entrar. Bueno, es correcto, no se va a mantener, o sea que
Que hoy no tengamos scrap no quiere decir que mañana no lo podamos tener con ese gráfico de control bajo esas condiciones, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en estos casos? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un proceso fuera de control es controlar el proceso. ¿Cómo controlamos el proceso? Encontrando las causas, esas causas asignables que generan ese descontrol, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Yo en la guía tengo más o menos uno, debo tener otra guía. Sí, bueno. Entonces, así veo cuánto tiempo nos queda y si alguien tiene alguna duda. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nosotros lo que sí tienen que saber, como el Padre Nuestro, es el cuadro con las 4 posibilidades que tenemos en cuanto a la combinación del histograma con el gráfico de control, que fue lo que el ingeniero les mostró hoy. Yo se los voy a mostrar ahora en el apunte teórico. Que era esto. ¿Lo recuerdan? Hoy el ingeniero se los mostró en las filminas. Les fue mostrando cada uno de los casos. ¿Qué pasaba si el histograma era de una forma y el gráfico de control de otra? ¿Lo recuerdan? Nada más que se veía de otra forma. Acá en el apunte teórico está todo en una sola hojita, pero muestra las 4 posibilidades. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, se ve profe, bien, se ve. Bueno, entonces, busquemos acá el caso nuestro, el que acabamos de resolver. El nuestro sería la opción C, en donde tenemos un proceso que muestra signos de descontrol, porque tiene estos puntos fuera de los límites de control, pero que el histograma no presenta scrap. ¿Sí? Entonces estamos en este caso. Los casos óptimos en este cuadro, por eso yo se los voy a repetir hoy y en la próxima clase también, porque es pregunta de examen final y también del coloquio. Por eso yo les sugiero que entiendan bien este cuadro y las 4 posibilidades que hay y qué es lo que hay que hacer ante cada una de las situaciones. El mejor de los casos es este, ¿verdad? El D, en donde nuestro proceso está controlado y además no tenemos scrap. Eso sería lo ideal, ¿sí? El peor de los casos sería el A, en donde tenemos un proceso fuera de control y además presenta piezas fuera de especificación el histograma. Y ahora estamos en el caso C, el nuestro, el que hemos resuelto, en donde tenemos un proceso que muestra un descontrol, o sea que no es estable en el tiempo, pero el histograma no presenta scrap, o no tiene piezas fuera de especificación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? En el caso C, cuando tenemos el proceso descontrolado, lo primero que tenemos que hacer es controlar el proceso. Controlar el proceso tratando de encontrar estas causas asignables, ¿sí? Una vez que se controla el proceso, se vuelven a tomar datos y se vuelve a construir el histograma para ver cómo nos da. Porque, ¿qué puede pasar? Nosotros estamos trabajando en una empresa. Vamos al ingeniero que controla esta parte de producción y si tiene scrap o no. ¿Qué nos va a decir? Nosotros le vamos a decir, mira que el proceso está descontrolado. Él me va a decir, yo no tengo piezas fuera de especificación. Y entonces ustedes, ¿qué le van a decir? No lo tenés ahora, pero no sabes si más adelante lo vas a tener porque el proceso está fuera de control y no es estable en el tiempo. No sabes cuánto tiempo se va a mantener esa precisión. Entonces, nosotros siempre vamos a llegar en los ejercicios que le vamos a dar y también en el caso después que va a presentar la cátedra para el segundo trabajo práctico, siempre le vamos a presentar para hacer un histograma y un gráfico de control. No le vamos a pedir que busquen las causas asignables y que vuelvan a tomar datos porque no tienen de dónde sacarlo. Pero sí necesitamos que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer ante esa situación. El ejercicio 1, entonces, ¿cómo quedaría completo? Se hace el histograma,
se sacan las conclusiones en cuanto a la exactitud y en cuanto a la precisión, ¿sí? Luego se hace el gráfico de control, en donde determinamos si el proceso está o no controlado. Y luego miramos los dos gráficos, el histograma y el gráfico de control. Y entonces vemos, en este caso tenemos nuestro gráfico de control que nos muestra que el proceso está descontrolado y el histograma es preciso y es no exacto. Preciso quiere decir que entonces que no tenemos piezas fuera de especificación, pero tenemos el proceso descontrolado. Yo sé que puedo ser redundante en esto y lo voy a repetir varias veces. Lo que se tiene que hacer en estos casos es, ¿cuál sería la conclusión del uso conjunto de las dos herramientas? Es que si bien el histograma me muestra que no tengo piezas fuera de especificación, no quiere decir que el día de mañana no lo tenga porque mi proceso se encuentra descontrolado. Entonces la conclusión es, tengo el proceso descontrolado, no tengo scrap, no quiere decir que mañana no lo vaya a tener. Me preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y los pasos a seguir son controlar el proceso, eliminar las causas asignables, volver a tomar datos y ahí veo cómo me da el histograma. Una vez que yo tengo controlado el proceso, ahí veo si el histograma se sigue manteniendo sin scrap o si aparece el scrap, porque como no sabemos, porque el proceso está descontrolado, no sabemos qué va a pasar mañana. El histograma, ustedes recuerden que es como una foto. Es una foto del momento, de lo que está pasando. En cambio, el gráfico de control es una herramienta que nos permite ver la variación del proceso a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso es muy poderosa si las dos se usan en forma conjunta. Veamos ahora el caso de la peor de las situaciones, en donde tenemos un proceso fuera de control y tenemos scrap. Supongamos que lo resolvimos, me da que el histograma no es preciso y no es exacto, y que además está fuera de control. ¿Cuáles serían las conclusiones en este caso? Y tengo un proceso fuera de control que me muestra piezas fuera de especificación en el histograma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Controlar el proceso, otra vez. Entonces, controlamos el proceso, encontramos las causas asignables, dejamos que el proceso varíe solamente por causas probabilísticas o causas comunes o intrínsecas del proceso que no las podemos eliminar, volvemos a tomar datos y volvemos a construir un histograma. Y ahí vemos cómo nos da. Porque a lo mejor estas piezas fuera de especificación que teníamos era producto de esas causas asignables. No lo vamos a saber hasta que no las podamos eliminar. Puede que las eliminemos, nuestro proceso esté controlado, hagamos un histograma y sigamos teniendo scrap, como puede que controlemos el proceso, hagamos el histograma y muestre que no tenemos más scrap. Eso no lo vamos a saber hasta que no lo veamos. Pero el ejercicio, digamos, termina en la conclusión de las dos herramientas en forma conjunta y qué es lo que tendríamos que hacer a continuación. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? Profe, Sí. si yo tuviera un proceso controlado, preciso, pero no exacto, tengo que ver en el gráfico de control dónde se darían los picos más cerca de los límites para ver qué acción tomar. Decime de nuevo, ¿cómo sería? Si tengo un proceso acá. ¿Cuál sería el caso? controlado, Controlado acá, ¿sí? preciso, pero no exacto. Sí, ahí entendí. ¿Sí? Yo voy al gráfico de control, me fijo dónde se acercan más los puntos a mis límites, y ese sería, por ejemplo, donde ahí tendría que tomar acción, digamos. No, porque si vos me estás diciendo que tu proceso está controlado, y que lo único que, digamos, el único inconveniente que vos tendrías sería el que no tenés exactitud, pero tenés precisión. O sea, todas las piezas están dentro de la especificación. Y el proceso Sí. está controlado. Es una cuestión nada más de que, suponete que fuera la construcción de algo, la elaboración de algo,
el producto está saliendo o más grande o más chico que lo que vos querés, digamos, en cuanto a la especificación, pero no es que está saliendo fuera de los límites de control, de las tolerancias. Claro, pero esas causas, o sea, la no exactitud, ¿a qué se debe? ¿A causas asignables o no aleatorias? Aleatorias, porque el proceso está controlado. Ajá. Vos me acabas de dar el caso, ¿está bien? Sí, sí, sí. El proceso está controlado, o sea, estamos acá en el caso D, ¿no Sí. es cierto? El proceso está controlado, o sea que está variando solamente por causas probabilísticas o comunes. Bien. No hay causas asignables. Esa no exactitud es una causa común o intrínseca del proceso, que a lo mejor con un ajuste de la línea de producción o con algún ajuste pequeño o algún cambio de alguna maquinaria y demás, lo podés ajustar. Pero en realidad vos no estás teniendo pérdida, porque no tenés scrap. Lo único que querés hacer es alinear esa exactitud para que la media de los valores con los que vos estás fabricando coincida con lo que a vos te están pidiendo. Bien, bien, ¿Sí? bien. O sea, Gracias, hay que hacer, profe. en esos casos hay que hacer solamente un pequeño cambio en el proceso. ¿Por qué? Porque las causas intrínsecas y las causas comunes no se pueden eliminar. Solamente se puede, digamos, hacer un cambio en el proceso para poder sacarlos. ¿Sí? Que es lo que explicó el ingeniero, que eso implica, digamos, una decisión ya de la alta dirección en el tener que hacer un cambio de proceso, una inversión en maquinaria, dependiendo de lo que sea. Pero vos no estás teniendo piezas fuera de especificación y el proceso no está fuera de control. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, profe. Bueno. Profe, una consulta rápida. Se supone que, por ejemplo, en lo que sería causas aleatorias en este caso... Disculpame, Agustín, sí. Te escucho muy bajito. ¿Se puede subir el volumen de...? ¿Ahí me escucho mejor? Más o menos, pero me acerco yo a ver. Perdón, sí, el micro es medio mal. No, está bien. Que digo que, por ejemplo, lo que sería causas asignables, o sea, para decirlo de otra forma, si yo, por ejemplo, tengo de que no se me van de especificación, pero sí no es exacto. Entonces digo... Que me dice que se está... ¿A alguien le parece cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. 9 minutos, sí. Discúlpame, Agustín, sí te escucho. Bueno, que digo que si por ejemplo yo dijera, bueno, está fuera de la exactitud, ¿sí? Dentro de los límites, pero fuera de exactitud. Yo lo quiero corregir. ¿Estás hablando del histograma o del gráfico de control? Del histograma. Histograma, o sea, tolerancias no son límites. Eso es lo que también hay que tener en cuenta. En el histograma son tolerancias. Y en el gráfico de control son límites de control y no es lo mismo. Por eso yo te preguntaba, ¿en el histograma? Sí, perdón. Igual, yo me enfocaba para el lado más de lo que sería la... o sea, una consulta sobre lo que sería qué tipo de falla sería, no sé si, no me sale la palabra, se me fue la idea. Por ejemplo, lo que sería la máquina. Si yo dijera, bueno, tengo que ajustar la máquina, ¿eso sería causa asignable o sería causa aleatoria? Lo que pasa es que cuando yo digo ajustar algo en la máquina, me refiero a un cambio de proceso si el proceso está controlado. O sea, si el proceso está controlado y vos tenés un histograma que no presenta piezas fuera de especificación, lo que a vos te asegura que el gráfico de control controlado es que ese proceso va a fabricar siempre, digamos, vos vas a hacer siempre las cosas de la misma forma. ¿Sí? O sea, a ver cómo para llevarte eso lo entiendo. Yo lo que preguntaba era sobre todo por lo que decía recién de lo que era la exactitud y la precisión, de que para mejorar la exactitud hay que hacer una inversión en la maquinaria tocar algo en el proceso. Pero yo no sabía si tocar algo en el proceso significaba solamente comprar maquinaria nueva o si también puede significar ajuste de maquinaria. Porque no puede ser un ajuste, lo que pasa es que tal vez a lo mejor vos tenés una causa asignable y haciendo un ajuste en la maquinaria eliminás, porque eso depende del proceso.
Claro, justamente por eso preguntaba, porque no sabía si ajustar una máquina puede ser una causa asignable. Por ejemplo, que eso tengo esta máquina rota y que no sabía si esto era una causa asignable o una causa aleatoria. Y mira, vos lo podés definir así, Agustín. Vos haces el gráfico de control primero y te fijas cómo da. Si el gráfico de control te muestra que está descontrolado, que tenés causas asignables, entonces el ajuste tal vez de esa máquina va a eliminar esa causa asignable. Ahora, si el proceso está controlado y vos querés mejorarle esa actitud o querés resolver algún problema que está teniendo la producción, entonces esa causa es común o intrínseca del proceso. ¿Me explico? O sea, lo que vos primero tenés que hacer es el gráfico. Claro, ahí entendí. Claro, o sea, depende simplemente de cómo son las condiciones del proceso. Si yo ajusto la máquina y no tengo causa, o sea, no tengo el proceso fuera de control, ahí sería una causa aleatoria. O sea, claro, lo primero que vos tenés que hacer es ver cómo te da el gráfico de control, antes de determinar lo que pasa en la máquina. Primero hacer el gráfico de control. Si tenés causas asignables, tal vez el ajuste de esa máquina te va a resolver esa causa asignable. Ahora, si el proceso está controlado y vos lo único que querés es ajustarle esa actitud, porque en el histograma vos estás viendo que los bujes de goma te están saliendo más grandes o más chicos que lo que te está pidiendo el proveedor, tal vez entonces el ajuste de esa máquina te va a permitir mejorarle esa actitud. Pero lo primero que vos tenés que hacer es el gráfico de control para saber si tenés causas asignables o causas comunes, no al revés. Sí, era simplemente para saber una cuestión más teórica que por los gráficos. Los gráficos lo entendían, yo no sabía si el ajuste de la máquina era, por ejemplo, siempre una causa asignable o siempre una... Claro, va a depender de lo que pero, tengas. Va a claro, depender de lo ahí que está. tengas. Si tenés causas asignables o causas comunes. Buenísimo, muchas gracias, profe. Bueno. Entonces, chicos, hasta acá lo que hemos visto ha sido el caso C, el caso D, que es el mejor de los casos, de la redundancia, y la peor de las situaciones en las que tenemos piezas fuera tenemos un gráfico de control descontrolado y además tenemos scrap. En estos casos, entonces, en el caso A, lo que tenemos que hacer es controlar el proceso, volver a tomar datos y ahí vemos cómo nos da el histograma. ¿Sí? Hoy el ingeniero les explicó índice de capacidad. No recuerdo si él hizo hincapié en esto que yo voy a decir, pero el índice de capacidad de un proceso que nos dice si el proceso es capaz o no de cumplir con las especificaciones, solamente se puede calcular cuando el proceso está controlado. Y esto es conceptual. No se puede calcular un índice de capacidad cuando el proceso está fuera de control, porque no podemos determinar si el proceso es capaz o no, porque a lo mejor es capaz de cumplir con las especificaciones, pero hay alguna causa asignable que se lo está impidiendo. Entonces, si el proceso está descontrolado, nosotros tenemos causas asignables y por eso no podemos calcular el índice de capacidad, porque no sería representativo. ¿Entienden este concepto? No podríamos, si el proceso está afectado por causas asignables, primero tenemos que controlarlo para después poder determinar en cuanto a si es capaz o no de cumplir con las especificaciones. Por eso, nunca se puede calcular un índice de capacidad si el proceso está fuera de control. En el caso que hemos resuelto nosotros del ejercicio 1, el proceso está fuera de control. Entonces, no podemos calcular el índice de capacidad. Si queremos saber si nuestro proceso es capaz o no de cumplir con las especificaciones, que son los 26 más o menos 2 unidades formadoras de colonia, vamos a tener que primero controlarlo. Pero no, el ejercicio 1 termina ahí. Si yo les hubiera agregado una pregunta en donde les digo, ¿pueden calcular el índice de capacidad? ¿Es factible el cálculo del índice de capacidad en este ejercicio? Ustedes van a tener que responder que no, porque el proceso se encuentra fuera de control. Y no sería representativo el valor. No porque no lo pudiéramos calcular, porque la fórmula la podemos aplicar perfectamente. El tema es que conceptualmente no está bien y aparte no es representativo porque me daría un valor que no es real, porque el proceso está variando por causas asignables, no por causas intrínsecas al proceso. ¿Sí?
Si se llega a cortar, chicos, que acá veo que nos quedan 2 minutos, nos volvemos a conectar, salvo que terminemos. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Voy a dejar de compartir esto. A ver qué me preguntan acá en el chat. No, profe, por mi parte se entendió todo. Bueno, de todas formas, la clase que viene, que va a ser todo de práctico desde las 18 horas, lo vamos a volver a remarcar porque este es un tema como crucial, por eso les pido que lo vean al cuadro, vean las filminas del ingeniero. Todas las dudas que tengan las vamos a ver si quieren de nuevo en la clase que viene. Lo que yo les pido es que comiencen a resolver el ejercicio 2 de la guía de trabajos prácticos de histograma y gráfico de control. Y quiero que veamos el otro caso que nos falta, ¿sí? Para que tengamos completa esa cuadrícula con las 4 posibilidades. Lo que es el estado de caos y lo que es el estado ideal, ya lo vimos, digamos, porque son, digamos, es lo peor de lo peor y lo mejor de lo mejor. Quisiera que viéramos los casos intermedios. Entonces, resuelvan, ahora sí completo, el histograma y el gráfico de control del ejercicio 2, y vamos a atender las dudas que tengan sobre ese ejercicio en la clase que viene. Y de nuevo, si tienen alguna duda sobre este ejercicio 1, también lo podemos ver la clase que viene. Y ahí vamos a ver el tema del cálculo del índice de capacidad. ¿Sí? Bueno, queda menos de 1 minuto. Si alguien tiene alguna duda, nos volvemos a conectar. Y si no, nos vemos de nuevo en la clase el martes a las 6 de la tarde. ¿Alguien quiere que veamos algo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces nos conectamos el martes que viene a las 18 horas, ¿sí? No, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene.